Ok, pues vamos a continuar con eso de estadística en matemáticas 3. Ahora por turno vamos a ver lo que son las medidas de dispersión. ¿Sí? Yo soy el profesor Ernesto Olvera y vamos a continuar. Una vez que checamos las unidades, perdón, las medidas de tendencia central, pues ahora vamos con estas. Ya al final vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. Y dentro de estas medidas de dispersión tenemos primeramente lo que es el rango o recorrido, que simplemente es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, obviamente de una serie de datos. Ya cuando están en orden, hacemos la resta, la diferencia del mayor con el de menor, y así tenemos lo que se llama el rango. Fácil y sencillo. Otra medida de dispersión es la desviación media, que es respecto a la media, es la diferencia entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética, o sea el promedio. Y aquí tenemos la formulita. Entonces va a ser igual a el valor de x de los datos menos la media. Ajá. Esto es la media o el promedio. Y así se calcula. Y esa desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. ¿Vale? Y se representa por esta d y la x media. Desviación media, que va a ser igual a qué? Pues el dato número 1 representado por x menos la media de esos datos más x2 o el segundo dato menos la media, y así hasta el número de datos menos la media. Sumamos todo esto pero en valor absoluto. Estas barritas que vemos aquí indican que es valor absoluto, es decir, la diferencia que salga aquí por estas dos barras va a ser siempre positivo. Aunque salga negativo, con las dos barras se vuelve positivo, se suma y se divide entre el número de datos que tenemos. Otra manera de expresar esta fórmula es esto de aquí, en donde tenemos una letra griega que se llama sigma, que indica la sumatoria de todos los valores, iniciando con 1 hasta n, su valor absoluto entre el número de datos. Aquí vamos a ver un ejemplo más práctico y sencillo. Dice calcular la desviación media de la distribución y me dan todos estos datos. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Primeramente debemos calcular la media, y para calcular la media sumamos todos los datos. Y esto lo dividimos entre 8, que es el número de datos, y me da 9. Esto quiere decir que entonces la media es igual a 9. Pero yo quiero calcular la medida de dispersión, que es la desviación media. Y entonces va a ser el primer valor x1, que es 9, menos la media, que también es 9, entre barras, de valor absoluto, más el siguiente dato, que es 3, menos la media, más el siguiente dato, que es 8, menos la media, y así consecuentemente hasta llegar al 18 menos la media. Entonces vamos a obtener aquí unos resultados que por las barras van a ser positivos, ¿sí? Lo sumamos y lo dividimos entre 8, porque es el número de datos, y esto va a ser igual a 2.25. Aquí no se alcanza a ver bien, porque bueno, se encimó con estas letras que tenemos aquí. 2.25 sería la media, perdón, la desviación media, ¿sí? Esto es para datos que no son agrupados, es decir, sueltos, por así decirlo. Esto que vemos aquí son para datos agrupados, que ya probablemente los veremos más adelante. Bueno, entonces ya tenemos dos medidas de dispersión, lo que es el rango, la desviación media. Ahora vamos a calcular lo que se llama la varianza, que es otra medida de dispersión, que es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística, o sea, de datos. Y se representa por este símbolo, que es una letra griega, sigma, una letra griega elevado al cuadrado, ¿sí? Y la formulita es esta, es muy semejante a la anterior. Entonces la varianza va a ser igual a x1 menos la media, la diferencia, y eso elevado al cuadrado, más el segundo valor de x o el segundo dato menos la media y lo que resulte, y lo elevamos al cuadrado, y así hasta el número de datos que tengamos menos la media elevado al cuadrado.
Perdón. Y esta formulita que vemos abajo es exactamente la misma, pero aquí está desarrollada y aquí, digamos, está condensada, ¿sí? Bueno, ¿cómo le hacemos? Esta no lo vamos a ocupar porque es para datos agrupados. Si estamos viendo nosotros puros datos no agrupados. Ejemplo, me dan la misma distribución de datos, de 9 a 18, ¿cuántos datos? Son 8, se calcula la media, ya la habíamos visto anteriormente, es igual a 9. Entonces la varianza va a ser igual a, pues, el primer dato, que es 9, x1, menos la media, que es 9, y lo que resulte al cuadrado. Más el siguiente dato, x2, que es el 3, menos la media, y lo que resulte lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Más 8 menos 9, que es la media elevado al cuadrado, y así consecuentemente, ¿sí? Esto lo sumamos, luego lo dividimos entre 8 y me va a dar 15. Y así es como calculamos la varianza, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí con esos datos, hay que manejarlos bien para que nosotros tengamos el resultado correcto. De todas maneras, si tienes duda, me mandas mensaje. Ok, así se calcula la varianza. Ya que hemos hecho la varianza, nos vamos ahora con otra medida de dispersión que se llama la desviación típica o desviación estándar, así la conocemos también. Y esta desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, una vez que nosotros calculamos la varianza, a ese dato le sacamos la raíz cuadrada. Aquí tenemos otra vez la delta sigma, pero sin el 2 aquí en la parte de arriba. Va a ser igual, porque este 2 lo pasamos del otro lado como raíz cuadrada. Si le quitamos la raíz cuadrada, nos va a quedar la fórmula como la anterior, la de la varianza. El valor de x1 menos la media al cuadrado, más el valor de x2 menos la media elevado al cuadrado, y así hasta el número de datos. Y esta formulita es lo mismo, ¿sí? Aquí vamos a tener el ejemplo nuevamente, miren. Aquí tenemos la serie de datos, que son 8, se calcula la media, y lo mismo que teníamos allá, ¿no? x1 menos la media, x2 menos la media, x3, x4, x5, hasta x, que tenemos aquí que es el 8, el dato número 8, que son 18, menos la media elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces es 9 menos 9, 0 al cuadrado, pues es 0. 3 menos 9, pues van a ser ¿qué? Menos 6. Y menos 6 al cuadrado va a ser 36. Se recuerda que un número elevado, cualquier número elevado al cuadrado va a ser positivo, ¿sí? Entonces si es menos 6 por menos 6 va a dar 36. Bueno, sumas todos los datos, lo divides entre 8 y te va a dar 3.87. Si no te da ese dato, algo se está haciendo mal y tendrás que corroborarlo. Y si no, pues ya me mandas mensaje, ¿vale? Bueno, pues así de fácil se calcula entonces esas 4 medidas de dispersión. Esto que vemos aquí son para datos agrupados, que ya veremos más adelante, ¿vale? Pues así, rápido y sencillo, hemos calculado los datos, perdón, las medidas de dispersión. El rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar, ¿sale? Bueno, si tienes alguna duda, me mandas mensaje. Ok, bueno, muchas gracias, ha sido todo.